Buenas tardes con todos. Me dijeron, mi nombre es Cristian Casiani, soy abogado de la Dirección de Análisis de Operaciones, es del Departamento de la Unidad de Análisis Financiero encargada de recibir y analizar los reportes que nos remiten, entre otras personas, los sujetos obligados, las entidades análogas y el aviso ciudadano. Antes de empezar con mi tema, quisiera hacer dos puntualizaciones a la intervención del doctor Donoso. Existe coordinación, de hecho es el tema de mi presentación, la ampliaré más adelante. De hecho, son reuniones en las que juntamos esfuerzos públicos y privados con fiscalías y demás instituciones. Y la segunda puntualización va respecto a que sí, la lucha contra el lavado de activos en algún caso muy difícil podría ser interpretado como la caza de brujas. Para tranquilizarlos les puedo decir que nosotros no podemos actuar de oficio, es decir, al tenor literal del artículo 9 de la Ley de Prevención, nosotros solamente recibimos, analizamos y en su caso remitimos a la Fiscalía General del Estado el reporte. De cualquier manera, el acceso a la información de acceso controlado de todo ciudadano es sujeta a fiscalización, es decir, ningún funcionario de la Unidad de Análisis Financiero puede entrar libremente a la información personal de ningún ciudadano en el país. Bueno. La importancia de la coordinación interinstitucional en la elaboración de reportes de operaciones inusuales e injustificadas, en adelante ROIs, para los colegas de Argentina lo conozcan como ROS. ¿Qué hacemos nosotros en la UAF? De acuerdo a las facultades que nos da la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, norma a la que me referiré en adelante como Ley de Prevención, está el CONCLA, el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, desde el órgano rector de la política nacional en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El mismo está conformado por el directorio y la unidad de análisis financiero. El directorio del mismo se encuentra conformado por 8 organismos públicos. La Procuraduría General del Estado, quien a través del señor Procurador General del Estado, Fernando García, ejerce su presidencia, la Fiscalía General del Estado, el Servicio Nacional de Aduana, el Servicio de Renta Interna, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros y Valores, de Compañías y Valores, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y el Ministerio del Interior. Estos son los actores que, de acuerdo a la ley, comparecen en el directorio del CONCLA. Adicionalmente está la UAF, el brazo operativo del Consejo. De conformidad al tenor literal de la ley, es potestad de la UAF promover programas de coordinación, tanto nacionales con nuestros homólogos nacionales, con instituciones aunque sean privadas, o con organismos internacionales. Esto lo hacemos a través de memorandos de entendimiento que suscribimos con varios países y que son aprobados por el directorio del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos. Y bueno, ¿cómo obtenemos la información desde la UAF? Además de los términos de los reportes obligatorios establecidos en el artículo 3 y numerado posterior al 3 de la Ley de Prevención, las disposiciones generales de la ley nos permiten pedir a instituciones públicas y privadas información a modo de obligación. Adicionalmente, la disposición general cuarta dice claramente que no se nos puede oponer ni el secreto profesional, fiscal o bancario. Es decir, siempre teniendo como asidero la Ley de Prevención, se tiene un plazo máximo de 5 días para remitirnos la información, con una posible prórroga de hasta 15. ¿Qué pasa? A veces los volúmenes de información que nosotros pedimos son tan grandes que los 15 días resultan insuficientes. Es por eso que tenemos las reuniones de coordinación que tienen sede en la UAF y en la que aunamos esfuerzos, sobre todo con la Fiscalía, que es nuestro cliente principal. Nosotros, a modo de broma, decimos que si es que la UAF puede ser McDonald's, el ROI sería el Big Mac, ¿no? Entonces, y por supuesto nuestro principal cliente, la Fiscalía General del Estado. ¿Qué hacemos en estas reuniones? Un ROI. Bueno, antes que nada hablarles de las ventajas. Tenemos mayor celeridad, nos pasamos un poco los tiempos, acortamos tiempo. ¿Por qué? Por el tema del principio de oportunidad que le dábamos nosotros. Además de las penas privativas de libertad que establece el COIP, nos es interesante el comiso de los bienes lavados. ¿Por qué? Sobre todo en organizaciones criminales grandes. Hablemos de una organización narcodelictiva. Cortar un par de cabezas, penas privativas de libertad, no nos garantiza la erradicación de la organización delictiva, pero sí nos lo garantiza el cortarle los bienes y los flujos dinerarios con los cuales se alimenta.
Uno de los problemas que tenemos nosotros en la lucha antilavado de activos es la prevención y dentro de ella la educación. Mucha gente, el ciudadano en general, pregunta, y bueno, a mí el lavado de activos, ¿en qué me afecta? Aunque lo vamos a hablar más adelante, pues probablemente ese dinero ilegal, esos activos de origen ilícito, alimenten a la organización criminal que asola el barrio, que asola el país, que ingresa drogas al país, que secuestra y trata personas hacia afuera de nuestras fronteras. Bueno, y entrando, ¿qué es un ROI? ¿Qué es un reporte de operaciones inusuales e injustificadas? Es un reporte de tipo administrativo en el cual nosotros buscamos básicamente dos cosas: inusualidad e injustificación. Es decir, los profesionales de la DAO son de varias disciplinas, entre abogados, financieros, economistas, administradores, contadores. Nos hacemos una idea y analizamos básicamente la normalidad del negocio. Es importante conocer cómo funciona un negocio, un fideicomiso, por ejemplo. ¿Qué es extraño en un fideicomiso? ¿O qué no haría un operador económico, llamémoslo legal? Por otro lado, no nos corresponde a nosotros la acusación de delitos públicos. Es por eso que nuestro principal cliente es la Fiscalía. Bueno, básicamente, ¿qué hace? ¿Cuál es el proceso de elaborar un ROI? Un ROI en promedio tarda en elaborarse de 2 a 3 meses. Hablemos de promedio de 2. Recibimos por parte de los sujetos obligados, o entidades análogas o denuncia ciudadana, reportes. En este punto hay que hacer una acotación. Probablemente el reporte de menor calidad sea el aviso ciudadano. ¿Por qué? Recibimos y son reportes vengativos, son el abogado que no le pagaron su honorario, dice venga de su cliente, es la casa comercial que hizo un negocio, firmó un contrato y al no ser honrado el dicho contrato, reporta a su cliente. Entonces probablemente es el reporte de menor calidad. Luego de haber reportado y que encontremos, usando nuestras bases de datos, las internas que posee la unidad, como las externas a las que tenemos acceso, determinamos si hay otra vez inusualidad e injustificación. Una vez con eso pedimos información a terceros. Hablemos de bancos, hablemos de casas de valores, hablemos de patios de venta de vehículos, etcétera, etcétera. De los 16 sectores que señala la ley. El sistema financiero más las 16 APNFDs que del estándar de Gafi para actividades y profesiones no designadas. Por último, hacemos la tabulación, hacemos números, comparamos lo declarado por impuesto del Servicio de Rentas Internas y lo que efectivamente se ha movimentado en el sistema financiero nacional. Y por último, y la parte más importante del ROI, porque es la que le va a ayudar al fiscal del caso a encontrar los indicios de un cometimiento de delito, es las particularidades. ¿Qué es lo extraño? ¿Qué es lo que nos cierra? ¿Cómo produzco yo si no tengo proveedores? ¿Qué más? ¿Cómo vendo yo por debajo de los márgenes comerciales, digamos, aceptables? Como ya les había dicho, el destino final del ROI es la Fiscalía General del Estado por caso general y la Secretaría de Inteligencia por caso de excepción. La misión fundamental de la UAF se encuentra recogida en el artículo 9 de la ley, que es, en el párrafo segundo, el recibir, analizar y en su caso remitir a la Fiscalía. Ahora bien, ¿qué casos importantes y que son de su público conocimiento se han tratado en estas mesas de organización, estas reuniones de cooperación interinstitucional? A estas invitamos a todos los miembros del CONCLA, al sujeto obligado, al oficial de cumplimiento del sujeto obligado, a la policía, a la unidad de lavado de activos que, como bien señalaba María Carmen de Fiscalía, hacen un trabajo excelente, y cada uno dentro del campo de su conocimiento y de su especificidad colaboran. Ahora vamos a hablar. Hace un par de años, ahora ya menos porque se han tomado las previsiones legales y prácticas necesarias, el caso más representativo en el lavado de activos en el Ecuador eran las exportaciones sobrevaloradas, utilizando el SUC, este sistema de compensación regional. ¿Cuál es el caso? Para empezar, la información de la UAP también está recogida como reservada. Este caso ha sido alterado para proteger la identidad de los intervinientes, pero ya ha sido presentada al antiguo Gafi Sud, hoy Gafilat,
como tipologías por parte del Ecuador. Bueno, mediante varios reportes de operaciones inusuales e injustificadas remitidos por distintos sujetos obligados, se reportaron transferencias internacionales desde un país de la región al otro, el otro es del Ecuador. Se procedió a analizar operaciones de algunas compañías mercantiles con objetos sociales relativos a la exportación de bienes de construcción, maquinaria agrícola y vegetales para el consumo humano. Ahora, como ya les había dicho, estas operaciones se realizaron a través de un sistema de compensación de comercio exterior, el SUCRE. Ahora, nos llama la atención dentro de las señales de alerta. ¿Qué son señales de alerta? De acuerdo al estándar del Gafilat, es toda esta amalgama de cosas raras que tiene el comportamiento de un lavador. El comportamiento de un lavador probablemente sea absolutamente la antítesis del empresario legal, del empresario honesto, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta más recurrente es, ¿el lavador paga impuestos? Probablemente le contesten que no. De nuestra experiencia podemos decir, sí. De hecho, pagan en exceso. En algún caso, apenas vieron la sombra del servicio de rentas internas, pagaron en exceso su impuesto. Claro, al lavador evidentemente no le conviene que esté la nariz del órgano de control encima, ¿no? Bueno, en el caso que les expongo, se exportaba en específico maquinaria repotenciada que no se fabrica en el Ecuador, en específico una descascaradora de café. Averiguando es la máquina que le quita la cáscara al café. ¿Qué pasa? No se produce en el Ecuador, no es parte de nuestras exportaciones no petroleras. Y de las fotos que podemos ver, y esto es un poco una infidencia, no sé si alguien ha visto un alambique, era una lata con un tubo soldado. Eso era la máquina descascaradora de café. Más adelante van a ver a cuántos vendieron esta lata. Nos llamó mucho la atención que las compañías de estas mediante las cuales se exportaba, se creaban, se recibían grandes montos de dinero, como bien decía el doctor Donoso. Ninguna empresa antes de los 5 años tiene grandes cantidades de ganancias, pocas. Estas recibían el dinero, se disolvían y volvían a crear otras con el mismo objeto social. Nadie quiere matar a la gallina de los huevos de oro. Una compañía que a los meses de creada, estamos hablando de millones de dólares, no tiene ningún sentido matarla, ¿no? Otra cosa que nos llamaba la atención dentro de nuestro análisis, y para estas señales de alerta obviamente contamos con la colaboración de los miembros del CONCLA y de los que en ese momento tenían, por las materias que tratan, tenían conocimiento, es que de 3 a 7 días que el dinero ingresaba al Ecuador, el SUCRE funciona de esta manera. Va a un banco, el Banco Central de Venezuela, pasa por un banco corresponsal, entra al Banco Central y por último a la cuenta del exportador. Cuando entraba a la cuenta del exportador no pasaban hasta más de 7 días en que los dineros eran transferidos a paraísos fiscales, a cuentas a nombres de terceros. Es decir, en ningún momento estas compañías tuvieron la intención de volver a utilizar la ganancia obtenida para volver a invertir. Este es justamente el precio de la despulpadora de café. El precio local está una funcionando, no lo que exportaron. Era de $842 y por valor exportado se declaró $62.000, 7.263% de ganancia. Es un buen negocio el lavado de dinero. Los productos exportados, como les he dicho, no son de producción nacional. Ahora, los importadores. La gente en Venezuela tenía objetos sociales como la comercializadora de productos deportivos importa máquinas de procedimiento de alimentos. Nos parecía difícil ver qué haría una empresa de productos deportivos importando material prefabricado para la construcción, maquinaria para procesamiento de alimentos. La mayoría de exportaciones se realiza por vía aérea. Esto fue una señal de alerta que nos llamó mucho la atención por parte de SENAE. Exportar por vía aérea es mucho más caro que exportar por vía marítima. Claro, el lavador, como les decía, no tiene la lógica del empresario común. No les interesa maximizar sus márgenes de ganancia. Les interesa que el dinero sucio, por arte de magia, tenga un contrato para justificarlo y de repente sea dinero limpio, estratificado. Obviamente revisamos por ahí con ayuda de la institución del caso. Las declaraciones aduaneras evidentemente no coincidían.
Otra cosa, las exportaciones aéreas se revisan menos que las marítimas. Se tiene un sentimiento de que están más limpias, claro, por el hecho de ser caro. Y de hecho, el lavador siempre busca esta estratagema de estos subterfugios para su actividad. Como les había dicho, las compañías movilizan importantes sumas de dinero que alcanzan varios millones de dólares en periodos cortos, pero de las cuales las compañías eran disueltas. Ya les he dicho, una vez disueltas las compañías se vuelven a crear nuevas y les voy a presentar el resumen, el cuadro I2, que para quienes trabajen en agencias de inteligencia o la policía, es como resumimos el país A evidentemente es del Ecuador, que recibía del país B, dinero a través de transferencias a bancos y cooperativas de crédito, las cuales inmediatamente eran transferidas al país C y al país D, que eran dos paraísos fiscales. Tenemos que una vez que el dinero está en paraísos fiscales lo hemos perdido. Con permiso de los compañeros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, voy a intentar hacer un acercamiento entre el mercado y el lavado de activos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la lógica del operador, del lavador? Sí, están dentro del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Control de Poder de Mercado, pero no son el operador comercial, el operador de mercado normal, no persiguen obtener ganancia. De hecho, actúan en condiciones económicas desfavorables, venden un producto que se vende a la baja, o por ejemplo, sectores directamente ineficientes, o lo que sí afecta directamente al mercado es la venta por precios debajo de la producción o comercialización. Esto evidentemente afecta el mercado, y dentro de las potestades de control de la superintendencia está el artículo 49, si no me equivoco, está el controlar. Entonces, perfectamente, ¿en dónde nos podríamos unir UAB y superintendencia? Es en este punto, es en el momento que hagan sus visitas de institutos, por ejemplo, quien produce micrófonos tendrá proveedores que de componentes electrónicos, pero nosotros al revisar, y es el caso común, no tienen proveedores, no tienen clientes, o si tienen proveedores o clientes son sus propios socios. Por otro lado, falsea el mercado, dificultando al productor nacional el acceso a bienes productivos finitos, la tierra y el crédito. Es decir, al comerciante honesto, al negociante honesto, le cuesta acceder a la tierra y al crédito. Esta gente, tenemos un caso, bueno, muchos autores, sobre todo en Colombia, hablan de que el lavado de activos es un impuesto indirecto. Todos los que en esta sala ya hemos adquirido un bien inmueble lo habremos tenido que ahorrar mucho para tener la entrada y pagar durante varios años una hipoteca. El lavador no. El lavador ni siquiera pregunta el precio. Imagínense ustedes un señor de un grupo mafioso de cierto país europeo, llega a Quito, compra 10 departamentos en la zona de mayor plusvalía del centro financiero de Quito, ni siquiera pregunta el precio. 10 departamentos, el precio de la operación $2 millones en efecto. Por último, se crea un falso estado de bienestar. De hecho, el lavado de activos altera el PIB. Entran recursos que sí, efectivamente se reflejan en el Producto Interno Bruto del país, pero que no se revierten en beneficio de los ciudadanos a través de impuestos, ya que estos salen efectivamente a través de paraísos fiscales y no son parte de las bases imponibles de los contribuyentes. Ahora, esto de los paraísos fiscales, ¿está mal tener dinero en paraísos fiscales? No hay ninguna ley que prohíba tener dinero en paraísos fiscales. Pero bueno, la OCDE del año pasado se reunió, parece que hay una línea máxima de 2 años para desaparecer los paraísos fiscales. Suiza ya no es el paraíso fiscal que era antes, ahora pide un documento que se llama el Personal Disclosure, que si bien se puede tener dinero en una jurisdicción considerada paraíso fiscal, hay que informar al órgano tributario nacional. ¿Qué efecto? Los depósitos en cuentas suizas han bajado una barbaridad. Bueno, en atención al tiempo, les agradezco mucho por su atención y espero sus preguntas. Muchas gracias.